Chinini es un encargo de Lome Ediciones. Me hicieron llegar el texto de José Miguel Varas, o sea, bueno, me lo pasaron en mano más bien. Es un texto muy fuerte, un testimonio escrito como forma de crónica de una mujer que es inmigrante, llega a la ciudad de Punta Arenas cuando recién está formándose esta ciudad, y ella, entre otras cosas, presencia una matanza de unas mujeres Selknam que están desesperadamente tratando de recuperar a sus hijos. Este libro decidí hacerlo en forma de novela gráfica porque me pareció que el texto era perfecto para hacerlo de esa manera. Es mi primera novela gráfica, mi primer cómic. Me lancé en esto, pensé que podía ser una forma ideal de poder transmitir mejor el texto y de llegar mejor a los lectores. Entonces, estas son un poco las distintas etapas para llegar a hacer la novela gráfica. Está el texto dividido en distintos párrafos que corresponden a las doble páginas, de forma estratégica, para que la historia funcione bien gráficamente, y en cuanto al texto, que el texto en este caso queda en bloques de texto como es originalmente, no está traducido a un guión de cómic, sino que queda en bloques y lo acompañan las ilustraciones en las páginas del lado, en cada doble página. Luego viene la creación de un guión para las ilustraciones por página, donde describo todo lo que va a ir en estas ilustraciones, desde las escenas, los elementos, en fin, varios detalles también. Luego el storyboard, donde todo esto va tomando más forma, donde ya se define la composición de cada página, y donde empieza ya a tomar forma y a aplicar los resultados de toda una investigación que hay previo a esto, que tiene que ver con, bueno, desde los lugares donde sucede todo, la época, las vestimentas, la misma vida de los Selknam en esa época, no sé, los uniformes de los estancieros, los paisajes, muchas cosas que se van acumulando en carpetas con archivos de imágenes y de información. Entonces después viene la etapa de los bocetos de estas páginas, donde se va afinando todo, y luego de los bocetos entonces ya paso a las ilustraciones definitivas, los coloridos de este proyecto. Acá, por ejemplo, hay una página de una ilustración que fue descartada, que fue más bien una prueba de la técnica. Resultó ser una técnica muy lenta para lo que yo necesitaba, por lo tanto esta fue la elegida finalmente, que es dibujo a tinta, a plumilla, con tinta china, y luego pintado con acuarela, y algunos toques, los azules y luego los rojos, veremos después, con témperas que le dan una intensidad mayor al color. Los colores son básicamente azules, cafés y el negro de la tinta china, un poco remitiendo al mismo tono del relato, pero también a los paisajes de un Punta Arenas frío. Aquí todo esto son ilustraciones que si uno lee el texto se da cuenta que no son cosas que salen del texto, es un relato gráfico que va en paralelo al principio del libro, y a medida que se avanza en la historia, el relato gráfico se junta con el relato del texto y forman un todo mucho más cercano y amarrado, hasta llegar al culmine de la historia, que es cuando las mujeres escapan de su encierro en busca de su hijo, y entonces se produce una matanza. Estas son ilustraciones un poco más grandes que ya ocupan la doble página entera. A partir de un momento el relato continúa solamente en doble página, sin viñetas. Este es un poco el culmine de la historia, en que las mujeres, con los vidrios del escaparate de una carnicería que rompen, se cortan desesperadas buscando y llamando a sus hijos.
Esta es la última ilustración en que aparece en la oscuridad la protagonista hablando de su sentir sobre esto.